Bienvenidos a todos, aquí estamos una vez más. Aquí seguimos con el curso sobre la doctrina de Dios. Y estamos en las últimas lecciones y estamos tocando el tema de los ángeles. Y ya estudiamos lo que la Biblia dice acerca de los ángeles, pero ahora vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de los ángeles malos, o es decir, los ángeles que pecaron, los ángeles que en la Biblia se llaman demonios. Es un tema sumamente difícil porque habla mucho de la oscuridad, habla mucho del reino del mal y vamos a hablar de Satanás mismo. Y quisiera también hablar de forma muy cuidadosa y no decir demasiado ni decir ni fallar de decir lo que debemos decir. Entonces, vamos a orar mucho en este caso para que Dios nos guíe. Oremos. Padre nuestro, damos muchas gracias por este tema, porque tú en tu sabiduría nos has dado información acerca de Satanás, acerca de los demonios. Entonces, te pido que me ayudes a mí a pensar con claridad. Ayúdanos a interpretar bien lo que tu palabra tiene o lo que dice acerca de esos seres. Y bueno, también al mismo tiempo te pedimos que tú nos protejas, que nos ayudes y que nos hagas alerta para que no caigamos en tentación y para que no seamos usados por el mal, por Satanás ni por los demonios. También te confesamos que somos pecadores y que hay suficiente problema en nuestro propio corazón porque el vestigio de pecado todavía está ahí y a veces brota y no se parece tan vestigio, pero a veces nos tienta de forma muy, muy grave, muy fuerte, y te confesamos que también caemos nosotros en pecado respondiendo a estas tentaciones. Sobre todo te pedimos que tú nos ayudes a comprender quiénes somos en Cristo, quiénes somos unidos a Cristo y muertos en su muerto, para que nuestra naturaleza pecaminosa quede muerta en la tumba con Cristo y nosotros resucitados con Él hacia ti, hacia tu justicia, hacia tu rectitud, para vivir para ti. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo y por medio de todos los medios de la gracia a resistir a Satanás, a resistir a los demonios, a resistir la maldad, a resistir la tentación del mundo, pero sobre todo ayúdanos con nuestro propio corazón para que seamos humildes y alertas para no caer en tentación. En el nombre de Cristo y para su gloria te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Un tema sumamente interesante y empezando diciendo que, como en el caso de los ángeles, son dos posiciones extremadas o extremas relacionadas a este tema de demonios. Una preocupación exagerada, un enfoque en que a veces culpamos a Satanás y a demonios por todo lo que sucede, y eso es un error. Pero también queda en el mundo evangélico a veces, especialmente en la segunda parte del siglo XX, una indiferencia inocente. Y a Satanás le gusta las dos extremas porque las dos nos dejan víctimas vulnerables para ser influenciados por sus decepciones, por sus artimañas. Bueno, en la historia reciente, algunos teólogos, tal como hablamos mucho de Rudolfo Bultmann, han negado su existencia, diciendo que son parte de la cosmovisión mítica del primer siglo, hablando otra vez, diciendo, esos teólogos dicen que era gente muy primitiva, muy inocente, que faltaba educación y por eso tratando de explicar enfermedades y problemas psicológicos o problemas en su medio ambiente,
es que inventaron estos mitos acerca de demonios. Y bueno, vamos a examinar ese error, pero también los mismos teólogos han dicho que los demonios son poderes impersonales, o hay un sistema de teología que dice que en verdad la maldad o el mal no se incorpora en una persona ni en ningún ser, pero es un concepto nada más que permea la cultura, pero es algo impersonal. Bueno, sabemos que las dos cosas son correctas, que sí, el mal puede influenciar mucho en un sistema político, en un sistema de la cultura, de la sociedad, pero también entendemos que el mal es personal. Se llama Satanás y vamos a estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de la persona del mal y también de los demonios. En algunos círculos de los evangélicos, los demonios ocupan un lugar extremadamente importante. He leído libros en las últimas 2 décadas, que libros escritos por los evangélicos que tienen un demonio detrás de cada pecado. Tienen un demonio de la codicia, un demonio de la avaricia, un demonio del orgullo, un demonio de... No importa el pecado, el pecado tiene nombre. Tiene el nombre de un demonio. La Biblia en ninguna parte enseña tal cosa. Lo que la Biblia enseña es que nuestro corazón es capaz de inventar, o no es capaz de inventar. Nuestro corazón contiene todas esas tendencias. Y por supuesto no es necesario actuar basado en esas tendencias, pero tampoco le culpamos a Satanás, pobre Satanás, porque a veces lo tratamos como si fuera responsable de todo, pero nosotros somos suficientes en nuestra propia naturaleza pecaminosa para pecar muchísimo, lamentablemente. Muy bien, en esta sección vamos a examinar el origen de los ángeles malos o de Satanás y los demonios. Vamos a estudiar ciertas características de esos seres malos. Vamos a estudiar las actividades o las artimañas o las cosas que ellos usan o utilizan para tentarnos y crear obstáculos para el pueblo de Dios. Pero también vamos a ver lo que la Biblia dice acerca del destino de Satanás y los demonios. Y al final sugerimos cómo los cristianos deberíamos considerar a los demonios. Muy bien, el origen. Bueno, la Biblia es clara. Voy a leer algunos textos. Y aquí en 2 Pedro y luego en Judas. Y luego en Isaías y en Lucas, que no están ahí en la guía, pero estamos en la guía en página 142 y estamos estudiando, considerando el origen de los demonios. Bueno, entendemos que los demonios eran ángeles creados por Dios, pero son ángeles todavía, pero ángeles que desobedecieron a Dios y, en otras palabras, ángeles que cayeron. Segunda a Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Vamos a sugerir una interpretación de ese texto al ratito, pero Judas 6 dice algo parecido: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Bueno, antes de intentar una interpretación de esos versículos, quisiera también leer de Lucas 10. Voy a empezar con 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios
se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En otras palabras, eso es una advertencia a todos nosotros como pastores, es que a veces nosotros nos alegramos en el fruto del ministerio y Cristo dice que ok, pero mejor que disfruten, que regocijen, por favor, en tu propia elección, en que tus nombres están escritos en el libro, porque en el ministerio vienen los días de fruto y vienen también las temporadas de escasez. Entonces, que mantengan su gozo en que conoces al Señor y que el Señor también los conoce. Muy bien, Isaías en 14:11, versículo 11, tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus arpas, duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por la tierra. Bueno, entonces son diferentes las opiniones sobre este texto, pero Jesús, bueno, en mi opinión, las palabras de Jesús son muy parecidas a esas de Isaías. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, estos ángeles eran buenos, pero esos ángeles pecaron. Y como dice este texto, no mantuvieron su posición de autoridad. Es decir, quisieron hacer como Dios, que querían compartir o tener su propia autoridad. Y en un sentido es el pecado original de todos nosotros. No obedecemos a Dios porque en verdad preferiríamos ser Dios. Quisiéramos someternos a nosotros mismos y tener una sola autoridad que sea mía y no de otra persona y tampoco de Dios. Muy bien, entonces aquí en la letra C intentamos una interpretación de estos dos textos porque aparentemente si tomamos literalmente las palabras encarcelados, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo y por qué todavía nos pueden tentar? Bueno, aunque están encarcelados en oscuridad, como dice el texto en Judas 6, son libres para llevar a cabo su mal en el mundo. Esta interpretación es basada en 2 Pedro, versículo 2. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Bueno, si Dios está reservando a los impíos para el día de juicio y sin embargo ellos todavía hacen toda clase de maldad en el mundo, los demonios están bajo circunstancias parecidas. También hay docenas de pasajes que describen las actividades de los demonios en el mundo. En un sentido, su fin está determinado. En ese sentido, están encarcelados. Pero al mismo tiempo, como en el caso de Satanás, dice que de Jesucristo ya, si entendemos la palabra de Jesucristo, cuando Él entró en la casa de un hombre fuerte y Él ató a ese hombre para poder robar su casa, y es una ilustración de cómo Cristo ha entrado en el mundo para atar a Satanás. Entonces, quizás está atado en el sentido que ya no puede seguir engañando tan efectivamente a las naciones, pero todavía tiene cierto poder. Es que metafóricamente estamos encarcelados, los impíos, pero todavía hacen su mal. Pero así como en el caso de los demonios, su destino ya está determinado.
y también en un sentido porque el reino ha venido, tienen límites más severos comparado a las que tenían antes. Antes tenía las naciones encarceladas en el sentido de que las naciones quedaban engañadas y ciegas, y ahora, porque ya empezó el reino y Cristo empezó a brillar, ahora las naciones no quedan en la oscuridad ni en ceguedad, y poco a poco el reino está avanzando, y en ese sentido, interpretando estos textos, los demonios están encarcelados, todavía tienen muchísima influencia, pero no como antes, cuando mantenían prácticamente todo el mundo bajo su oscuridad. Ahora brilla la luz de Cristo. Y Satanás atado y los demonios, en ese sentido metafóricamente hablando, encarcelados para que no tuvieran tanta influencia. Sí, tienen influencia, y no estoy diciendo que no, pero también el reino está creciendo en todas partes de la tierra. Muy bien, aquí tenemos otro concepto para considerar. En conclusión, los demonios fueron creados por Dios originalmente buenos, pero pecaron, cayeron y llegaron a ser malos. No sabemos cuándo ocurrió esta rebelión, pero debió de haber ocurrido entre el tiempo en que Dios completó la creación y la pronunció buena, y la tentación y caída de los seres humanos en el capítulo 3 de Génesis. Antes de seguir adelante, quisiera añadir otro pensamiento. Es muy interesante que han caído estos ángeles y ya son malos, y hasta que se llaman demonios y tienen otros nombres terribles y malos. Pero quisiera decir que no tiene esperanza. No sé por qué, pero en plan de Dios, y eso también prueba la justicia de Dios. Dios queda justo, o también se quedaría justo Dios si no salvara a ningún ser humano. Porque Él no decidió, no sé, por razones suyas, no decidió redimir a los ángeles caídos. Son malos, siguen malos, sin esperanza, sin plan de redención. Y si Dios había hecho eso con nosotros, bendito sea Dios. Dios queda justo, bueno y perfecto. Pero gracias a Dios, Dios decidió redimirnos, y los ángeles, me fascina este versículo de primera de Pedro, que dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Estoy leyendo de la primera carta de Pedro en capítulo 1, versículo 11 ahora. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendrá después de estos. A ellos se reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes los creyentes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, aunque los mismos ángeles anhelaban contemplar esas cosas. ¡Wow! Los ángeles están contemplando las maravillas de Cristo, de sus sufrimientos y de sus glorias, de su resurrección, contemplando, admirando, maravillando que Dios había decidido redimir a su pueblo entre los seres humanos, pero no a su clase de seres. Los ángeles no son incluidos, y ellos están contemplando, anhelando contemplar estas cosas. Bueno,
página 143, el jefe de los demonios. Quizás es una traducción buena, pero el jefe es ¿quién? Es Satanás. Y aquí puse, no voy a leer estos textos, ustedes pueden volver a buscar estos textos, pero aquí yo puse una lista de todos los nombres que la Biblia misma le atribuye a Satanás. Primero, Satán. En hebreo, Satán quiere decir, o el verbo quiere decir actuar como adversario. Obviamente el nombre quiere decir adversario. Enemigo. La palabra en sí quiere ser enemigo. Obviamente enemigo de Dios. Diablo en griego, diabolos o diabolos, adversario, también significa acusador. Y siempre yo pienso en este título cuando estoy criticando. O cuando veo una persona criticando constantemente, acusando, oh, cuidado, estás llenando el papel de una persona que no quieres invitar, se llama Satanás, porque diablo en sí quiere decir acusador. Y entendemos que Satanás es nuestro acusador. Satanás quiere que nosotros tengamos vergüenza y miedo y una conciencia sucia. Satanás siempre acusa. Oh, tú que eres cristiano, tú hiciste tal cosa, maldito eres. Satanás siempre quiere condenarnos. Él deleita en vernos desanimados y caídos en nuestro sentido de vergüenza y culpa. Siempre nos acusa. Y eso también me hace recordar de un texto en Zacarías, capítulo 3, donde Jesucristo mismo defiende a su siervo Josué cuando Satanás lo acusa. Y qué bueno que tenemos a alguien que nos defienda, ¿verdad? Y lo que dice precisamente el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Un pasaje muy, muy bello. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, el sacrificio propiciatorio. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cuando pecamos, tenemos a alguien que literalmente, según este texto, habla con Dios por nosotros. Él está presentando su sacrificio, pero también está, Dios no tiene que ser acordado, pero está ahí presentando su sacrificio para que Dios vea que este pago que nosotros merecemos ya fue pagado por su Hijo Jesucristo. Cuando Satanás me acusa, tengo que acordarme de que Cristo me está defendiendo, presentando su sacrificio ante Dios como propiciación, ahora y para siempre. Me gustan los textos, docenas de textos en el libro de Hebreos que hablan de que Cristo vive eternamente, siempre vive para interceder por su pueblo. Muy bien, aquí está otro, sigue con la lista. Tentador, y se llama tentador porque tienta. Se llama enemigo porque es enemigo. Belial, no sé exactamente lo que significa la palabra Belial, pero ustedes pueden buscar en el diccionario el significado. Engañador, en Apocalipsis se llama engañador porque sus artimañas son para engañar, mentirnos o presentarnos verdades que son medio verdades, y nos miente, nos engaña, nos estimula a creer nuestros propios engaños o mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Se llama el gran dragón, mentiroso. Jesús le llama mentiroso y asesino. Se llama el mal, pecador, asesino, Belcebú o príncipe de los demonios. Entendemos que él es el jefe de los demonios. No sé cómo adquirió la posición, no sé nada, porque la Biblia no nos dice.
Pero también en la otra vez dice la misión principal de Satanás y los demonios, oponerse a Dios y la obra de Cristo. Bueno, podemos estudiar estos textos, pero antes de meternos en estos textos, y vamos a leer cada texto porque creo que esta información es esencial para que nosotros la entendamos. Pero en general, y cuando estudiamos la tentación de Satanás, cuando él tentó a Jesús mismo en el desierto, en Mateo 4 y en Lucas 4, yo creo que después de todas las tres tentaciones, lo que Satanás intentaba hacer fue desviar a Jesucristo de su misión. Entonces, ofrecerle el reino, ofrecerle todo sin que él tuviera que sufrir. Entonces, desviarlo de su misión. ¿Por qué? Porque su misión quería decir victoria, no solo para Cristo, pero también para todo el mundo que Él quiere mantener bajo el control del mal. Él quiere que el mundo sufra así como Él sufre y como Él va a sufrir. Y Él sabe lo que es su destino. ¿Los ángeles sabían del plan salvador de Dios? Parece que sí, ¿no? En mi opinión, sí, en parte. Y por ese texto que leí de primera de Pedro, que ellos anhelan contemplar este plan. Y creo que sí, están muy curiosos del plan. Es por eso que Satanás reconoció a Cristo, ¿no? Reconoció que él era creo que sí. su misión. Recuerda que no recuerdo exactamente en qué pasaje en los evangelios, pero cuando Cristo se acercaba a un hombre poseído por un demonio, o por varios demonios, los demonios reconocieron a Cristo y le dijeron, ¿por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo? Entonces, ¿a qué tiempo? Ellos saben lo que es su destino. Pero ¿sabían que Jesucristo era Dios? La segunda persona. Creo que sí. Santiago dijo que sí cree. Los demonios sí creen. ¿Qué creen? Por lo menos creen en la identidad correcta de Jesucristo. No se sujetan con fe salvadora a Jesucristo, pero creen a Cristo, o es decir, creen que es Cristo, creen que Él es el Hijo de Dios. Definitivamente lo reconocen, porque estaban en el cielo con Él hace tiempo. Bueno, son cosas que nosotros concluimos, pero creo que sí. Ok, su método principal, tentar a pecar. Ok, la forma primaria de tentar. Vamos a ver. Y aquí tengo mucho cuidado, porque no quiero decir lo que no entiendo, pero tampoco no quiero decir menos de lo que la Biblia enseña con claridad. Vamos a examinar estos textos. Segunda a Corintios, capítulo 11. Empezando con el versículo 14. Creo que ya hemos leído este texto, pero aquí dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces, Él engaña. Y a veces se presenta en la forma de algo buenísimo. Y quizás de una persona o de una situación sumamente atrayente y hermosa. Él es, como dice el texto, Satanás disfrazan como ángel de luz. Y eso me hace... Servidores de la justicia. Servidores de la justicia. No cabe duda. Y cuando se presentó como Salvador, se presentó como el hombre más bondadoso de la historia del universo. Sí. Entonces, les prometió muchas cosas imposibles para lograr. Y la gente, por haber sufrido,
La vergüenza de la Primera Guerra Mundial estaba totalmente abierta a ser engañada. Y entonces eso también me hace acordar de la naturaleza del pecado, de la naturaleza de la tentación y también de la forma en que Satanás tentó a Eva. Siempre Satanás viene ofreciendo algo bueno. Y bueno, que esencialmente bueno, no estoy como hablando en forma decepcionada, estoy diciendo que no, él promete lo bueno. Satanás siempre promete lo bueno. Y siempre el pecado en sí no tiene su propia, no es autoexistente. No tiene su propia existencia. El pecado o el mal es una aberración de algo bueno. Entonces, Satanás viene prometiendo algo bueno, pero lo exagera, o lo distorsiona un poquito, o lo mete una motivación egoísta, orgullosa, y en su caso él le prometió que no van a morir. Bueno, no van a morir en ese instante. No, primero dijo que Dios les había engañado. Engañado, no. Es Dios, lo peor de todo. sé que Dios les había dicho. Mentido. Y dos, entonces, que no tocaras. No, Dios no había dicho eso. Bueno, entonces él distorsiona un poquito para que la persona quede receptiva a lo que viene después. Pero antes de seguir adelante, David Morán no requiere la influencia de Satanás ni de los demonios por pensar así o por ser tentado así ni por pecar así, porque todo eso viene de mi propio corazón. Entonces quisiera, antes de seguir hablando, acusando, describiendo las artimañas de Satanás y de los demonios, quiero que nosotros entendamos que todo eso ya está dentro de nosotros, así como Cristo enseñó en Marcos capítulo 7, un texto muy conocido, me imagino, por la mayoría de ustedes, pero ahí dice en versículo 20, ¿En dónde? en capítulo 7 del Evangelio de Marcos, empezando con voy a empezar con el versículo 15 y leer un poquito. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de una persona es lo que la contamina. Y luego, versículo 20, Jesús sigue hablando. Luego añadió, lo que sale de una persona es lo que la contamina. Porque de adentro, del corazón humano, de mi corazón, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Quisiera añadir a lo que Cristo dijo, las palabras de Santiago en capítulo 1, cuando dice en versículo 13 que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. En otras palabras, todo esto es de carácter muy sutil. El pecado engaña, miente, seduce. Y lo que pasa
es que Jeremías dice en capítulo 17, versículo 9, que el corazón de uno es engañoso. ¿Quién lo puede comprender? Entonces, lo que pasa normalmente cuando pecamos es que empezamos a decirnos mentiras en secreto, en nuestro corazón. Es que uno no se despierta un día, hoy voy a ir a matar a alguien, voy a ir a asesinar, hoy voy a ir a cometer adulterio, hoy voy a ir a robar. No, que las cosas empiezan sutilmente, en secreto, y empezamos a negar algo de la sabiduría de Dios. Empezamos a mentirnos de que esta cosa no es que bueno, si me hace sentir tan bien, no puede ser malo. Si me das tantas, bueno, tiene que ser amor. No, es que eso, una cosa que sea tan atractiva no puede ser mala. Entonces empezamos a creer las mismas mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos, y poco a poco tomamos pedacito por pedacito por pedacitos. Y yo sé que es la verdad porque lo he visto en mi propio corazón y también en la consejería de otros que han pecado terriblemente. Todo el mundo confiesa que ellos mismos quedan sorprendidos por lo que han hecho y nunca en su vida habían pensado que cometieran tal cosa. Es porque va en un proceso, un suceso de engaños, y uno va paso por paso por paso. Y el rol de Satanás, vamos a ver. La forma primaria de tentar, aquí vemos que, número uno, lo que usa Satanás para tentar es la decepción. Basado en este texto. Este texto dice que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces, él nos viene como justo, bueno, bello, hermoso, sabiendo que lo que él nos está presentando nos va a destruir. Entonces, él viene con la intención de decepcionarnos, de engañarnos.